Hola, buenos días, Sonia. Bueno, a mí me han dicho que diga que ni Masterchef, ni Top Chef, ni Piechef, nada. Que lo que hay que hacer es cocinar como siempre, ¿no? Cocinar cada jueves aquí en COPE Ibiza. Claro que sí, con Toni Costa del restaurante Camí del Rey, esos platos riquísimos de toda la vida. ¿Hoy qué nos propones? Mira, hoy os voy a preparar unas empanadas. Vamos a hacer empanadas, vamos a hacer de varios rellenos. Vamos a hacer de carne, de pescado, de pimiento rojo con atún. Uy, qué bueno. Y bueno, te voy a contar un poquito de dónde viene lo de las empanadas, ¿no? Y bueno, la característica básica que tiene que tener toda empanada es una masa que esté cerrada y rellena. Como sabemos, se pueden rellenar de una gran variedad de ingredientes, aunque lo más frecuente suele ser carne, pescado, verduras. Suelen ser este tipo suelen ser saladas, pero también encontramos empanadas que son dulces, con frutas, mermeladas, cabello de ángel, como por ejemplo podrían ser los roviols estos mallorquines, ¿no? Sí. Que también viene a ser una especie de empanada. Oye, ¿es muy difícil de hacer para una negada de la cocina como yo? ¿O hasta yo lo podría hacer? No, es fácil. Hay que hacer una especie de sofrito, ¿no? Con lo que vayamos a poner dentro. Y quizá lo más difícil es darle la forma característica redonda que tiene la empanada. Bueno, pero ya me has animado, ¿eh? Si hasta yo puedo hacerlo, así me motivo más, Toni. Sí, tú seguro que lo haces, que se te da bien. Bueno. Pues bueno, mira, te cuento. El nombre de empanada, que viene de empanar, significa encerrar algo en una masa de pan para cocinarlo al horno. Aunque también encontramos empanadas fritas, como pueden ser las criollas o las empanadillas de atún precocinadas. El origen hay que buscarlo en las viejas costumbres que tenían pastores, viajeros, de rellenar panes con embutidos o vegetales que los consumían después en el campo durante el viaje. Este seguramente sería el origen que tuvieron las empanadas en Ibiza, y las primeras empanadas que conocemos aquí en la isla serían las típicas cuquetas que se preparaban cuando la gente hacía pan en sus casas, que ponían la sobrasada o tocino dentro de pequeños pedazos de masa y los horneaban junto con el pan, y que eran a veces la merienda, ¿no?, de los niños. Claro. Y poco a poco se fueron preparando masas específicas, ¿no?, para envolver los rellenos, que cada vez fueron siendo más variados, ¿no?, y se fueron creando diferentes empanadas. Hay que pensar que en la Edad Media, ¿no?, cuando surgieron estas cosas, era además una forma de conservar los alimentos, ya que al cocer el relleno dentro de una masa cerrada y consistente conseguían que durara varios días, sin necesidad de neveras, que tampoco había en aquella época. Se solían elaborar con carne de caza, pescado, incluso con las sobras del guiso que habían hecho, ¿no? Era una manera, ya te digo, de conservar los alimentos. Normalmente la masa se elabora con harina de trigo, también encontramos con harina de centeno. Y la masa suele llevar menos agua que, por ejemplo, una masa de pan, y una mayor cantidad de grasa, mantequilla, manteca, aceites, y esto le proporciona más sabor y ayuda a que sea más consistente e impermeable para conservar mejor el alimento, y además conserva más la humedad del relleno del interior. Suele ser parecido a una masa tipo quebrada, una masa filo, una masa de hojaldre encontramos. Y bueno, ahí tienen diferentes formas, como sabemos. Las de aquí son pequeñas y redondas, ¿no? Luego hay de media luna, que serían como los cucarrois, que también son tipo de empanada. Sí. Diferentes tamaños. La gallega, por ejemplo, es una empanada grande, ¿no? De pequeñitas, como las empanadillas que te decía de atún que encontramos en las tiendas. Y bueno, es un plato tradicional de muchas cocinas iberoamericanas por la influencia española. Quizá la más conocida sean las empanadas criollas de Argentina, ¿no? Que están muy ricas. Sí, son muy típicas. Y en Argentina encuentras sitios donde las venden así por docenas y tal, en la calle tranquilamente, ¿no? Y también, bueno, ha dado origen a ciertas recetas y similitudes en platos de otros países, como por ejemplo la pizza calzone, al final es una empanada. Sí, que es verdad. O los brick tunecinos, que son unas empanadillas fritas. Los burek turcos, que están hechos con masa de filo y rellenos de queso. ¡Ay, qué buenos! Y también algún plato árabe, como los sifhas y los fatayers. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Bueno, nos entendemos. Y bueno, en España se elaboran en todas las regiones, ¿no? Las más famosas quizás son, como decíamos, en Galicia, la zona de Asturias y Cantabria, las empanadas gallegas. Hay algo así como bollos preñados también, de alguna parte, exacto, ¿no? Muy ricos. Todo eso son tipos de empanadas. La gallega, por ejemplo, suele estar rellena de atún, aunque podemos encontrar de cerdo, pescado, mariscos. Otra conocida es, por ejemplo, el hornazo, que es típico de Salamanca y Ávila. Lleva chorizo, huevo, jamón, lomo, incluso trucha. Y en Cataluña, Valencia y aquí en las islas tienen diferentes nombres, ¿no? Empanadas también, casquetes, pastissets. En Menorca hay una que es típica, que les llaman las formatjades. Está hecha igual que la de aquí de la forma, pero en este caso está rellena de queso y están muy ricas.
Y también es típico aquí en las islas, como te decía, con verdura, los cucarrois, ¿no? Que se hacen para, sobre todo en época de cuaresma y tal, pero bueno, hoy en día están todo el año y tienen una forma diferente que es semicircular, ¿no? Y bueno, mira, voy a empezar un poco a explicarte ya cómo hacemos Venga. las empanadas de aquí de Tengo ya el de Ibiza, papel, que el son bolígrafo. redondas. Bueno, Empieza. pues mira, primero te voy a dar los ingredientes de la base, para unas 12, 15 empanadas, dependerá un poco del tamaño que las hagamos. Necesitaremos unos 600 gramos de harina, 200 gramos de manteca de cerdo, 30 mililitros de aceite de oliva virgen, 100 mililitros de zumo de naranja o agua, 20 gramos de azúcar y sal. Azúcar. Sí, esto más que nada es porque se le pone muy poquito y le va a dar un color cuando la metemos en el horno un poquito más dorado. Muy bien. Pues bueno, mira, empezamos con la masa que vamos a elaborar, que es similar, como te decía, a una masa quebrada. También se conoce como pasta brisa. Lo que pasa que en este caso sustituimos la mantequilla por manteca de cerdo, que es más tradicional de aquí. Y se trata de incorporar grasa a la harina para que de esta manera dificultar que se desarrolle la proteína de la harina, que es lo que forma el gluten. El gluten es una estructura que le da más elasticidad y más consistencia a la masa. Y en este caso nosotros lo que queremos conseguir es una masa crujiente y quebradiza en boca, ¿no? Como sabemos que son las empanadillas, que son más una masa más crujiente, no más seca. Y es la masa que se suele usar en tartas y cosas así. Pues bueno, empezamos en un bol, ponemos la harina, mejor si es harina blanda, porque así tendrá menos gluten, como te decía, y añadimos el azúcar, que ya te digo, pondremos muy poquito, simplemente unos 20 gramos, 2 cucharaditas de estas de café con leche, y simplemente es para ayudar a darles un color más dorado en el horno. Le ponemos sal al gusto, que con la sal también se compensa luego el sabor que puedan tener azúcar, pero de todas maneras, como la cantidad es mínima, no van a ser dulces. Y lo mezclamos bien, la sal y el azúcar con la harina. Y formaremos en el centro pues un hueco. Lo que vamos a hacer es hidratar la harina, porque no tendrá bastante líquido con la manteca. Y le vamos a poner un poco de agua, o si preferimos darle un toque especial con un poquito más de sabor, podríamos sustituir el agua por un zumo de naranja. Es importante en este caso que esté bien colado y no tenga ni pepitas ni pulpa, ¿no? Para luego no dificultarnos el amasado. Solo, bueno, lleva una cantidad mínima necesaria de agua o zumo para que la masa no se nos compacte, para que la masa se pueda compactar y sea más fácil de moldear, porque si no luego se desmoronaría. Y bueno, luego lo que hacemos es en el microondas derretiremos la manteca de cerdo. Una vez que esté derretida la vertemos en el hueco que hemos formado en la harina. Y a continuación añadiremos un poquito del aceite de oliva y empezamos a mezclar. Podemos ayudarnos de una espátula de madera, porque tampoco hace falta trabajar mucho la masa, porque si la trabajamos mucho eso favorece la aparición del gluten, que es lo que, por ejemplo, cuando hacemos pan, que se trabaja más la masa, ¿no? Sí. Entonces, cuando vemos que ya más o menos la masa está homogénea y que no se pega en las manos, no tiene que estar ni muy dura ni muy blanda. Si se nos pega en las manos, pues le añadimos harina, o si vemos que está muy seca, un poquito de líquido, haremos unas bolas de entre 60 a 70 gramos, que sea una bola por empanada. Y lo que haremos es las dejaremos reposar más o menos una hora para que la masa vaya tomando cuerpo. Taparemos las bolas con un trapo ligeramente humedecido para que no se sequen, ¿no? Y no nos forme una crosta mientras está ahí reposando. Y lo que haremos ahora, mientras dejamos ahí la masa reposando, pues vamos a aprovechar el tiempo para preparar los rellenos que luego vamos a poner en el interior. Muy bien. Y mira, hoy vamos a hacer de 3 tipos, ¿no? Que son los característicos de por aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, un relleno de carne. Sí. Para 4 o 6 empanadas, más o menos vamos a hacer una parte de cada, ¿no? Como tenemos 12 más o menos, haremos 4 de carne, 4 de pescado y 4 de pimiento asado. Sí. Y más o menos estaríamos unos 150 gramos de magro de cerdo, 100 gramos de panceta de cerdo, 50 de sobrasada, 50 gramos de butifarrón, 50 gramos de guisantes, medio vasito de vino blanco, 2 dientes de ajo, pimentón dulce, aceite de oliva virgen, pimienta y sal. Y bueno, lo que hacemos es cortar a daditos pequeños el magro de cerdo, el tocino, la panceta, la sobrasada y el butifarrón. A continuación pelamos los ajos, así un poquito en remojo antes para que sea más fácil, y los bien picamos. Y en una cazuela ponemos agua a hervir, y cuando esté bien caliente añadimos los guisantes, ¿no? Y les vamos a poner una pizquita de sal,
y los vamos a hervir los guisantes unos 4 minutos. Luego ya se terminarán, si acaso, de cocinar, ¿no?, con el resto de ingredientes en el horno, o sea que tampoco hay que hacerlos mucho. En una sartén ponemos un poquito de aceite de oliva virgen en el fuego, ¿no? Se podría también hacer con manteca de cerdo, que es como se hacía más antiguamente. Lo que pasa que le tendría muchas más calorías, pero bueno, le proporciona más jugosidad. Lo que, bueno, ya te digo, lo cargaríamos de más de calorías. Y dejamos que se caliente bien el aceite. Lo primero que ponemos son los ajos picados para aromatizar un poco el aceite, sin que se nos quemen, es importante eso. Y luego añadimos el magro de cerdo y la panceta. Le añadimos sal, pimienta, un poquito de pimentón dulce, lo salteamos ligeramente y añadimos el vino blanco. Así nos quedará un poquito más jugoso, que nos interesa que dentro de la empanada luego el relleno esté jugoso. Dejaremos un par de minutos, apartamos del fuego sin cocinarlo en exceso, porque como te digo lo terminaremos luego en el horno. Y bueno, una vez que se haya enfriado un poco, añadimos la sobrasada, el butifarrón, los guisantes que hemos hervido antes, lo mezclamos todo y ya tenemos el relleno de carne listo para las empanadas. Muy bien, rápidamente. Venga, el de pescado. Vamos con el de pescado, que este es más rapidito. Pues necesitamos 400 gramos de lija o gató, ¿sí?, o rape, podemos hacerlo. 3 dientes de ajo, un ramillete de perejil, medio vaso de vino blanco, aceite de oliva virgen, pimentón dulce, pimienta y sal. Caramba, de rape no las he comido yo, ¿eh? Bueno, se puede hacer de cualquier tipo de pescado. Empezamos cortando la lija, el gató, el rape, el pescado que tengamos en pequeños daditos, como hemos dicho antes. Si utilizamos gató, que es quizá el más característico, os aconsejo que si le sacáis el hueso, que es como una especie de cartílago, que tiene en el centro, así nos molestará a la hora de comerlo, aunque normalmente hay gente que ni se lo quita. Y bueno, con los dientes de ajo y el perejil lo que vamos a hacer es una picada, bien picadito, para aromatizar el relleno. En una sartén con aceite caliente vamos a saltear, como hemos hecho antes con la carne, ligeramente el pescado. Lo salpimentamos, añadimos pimentón dulce, junto con un chorrito de vino blanco para también hacerlo más jugoso, que como hemos dicho antes, y añadimos la picada de ajos y perejil, justo al final, para que no pierdan el sabor. Mezclamos todo, retiramos del fuego, no necesita mucha cocción, luego terminamos en el horno y dejamos de enfriar, reservamos para rellenar las empanadas, ya tenemos otro relleno preparado. Perfecto, ¿y el de pimientos? Y vamos con el de pimientos y atún, serían 2-3 pimientos rojos, 100 gramos de atún, 3 dientes de ajo, un ramillete de perejil, aceitunas negras, aceite de oliva virgen y sal. Y este relleno lo vamos a dejar para el final, ya que así vamos a asar los pimientos rojos en el horno, que también se pueden hacer a fuego, en carbón o en una parrilla, pero nosotros hoy lo haremos en el horno porque así aprovechamos de paso precalentar el horno para después hornear las empanadas. Asamos los pimientos rojos, podemos aprovechar para hacer más que de otras que nos sirvan para otras ocasiones, ¿no?, si queremos, que se mantienen muy bien en aceite de oliva, que se conservan bastante bien en el aceite. Y lo primero es lavarlos y seguidamente pues los ponemos en una placa de horno y los rociamos con un chorro de aceite de oliva. Los introducimos en el horno, que lo tenemos precalentado a unos 180 grados, y ahí los vamos a dejar unos 20-30 minutos hasta que estén blandos y cocidos. Los retiramos del horno y una vez fríos, bueno, los pelamos, quitamos las semillas y finalmente los cortamos en tiras y los guardamos cubiertos de aceite de oliva. Vamos a picar los dientes de ajo y el perejil y espolvoreamos la picada por encima de los pimientos, ¿no? Añadimos el atún bien desmigado. También podemos aprovechar el aceite del atún para darle sabor, ¿no?, y mezclarlo bien todo. Y cuando esté todo bien mezclado, pues ya las tenemos listo para rellenar las empanadas, que luego en las empanadas lo que haremos es añadirle 2 o 3 aceitunas negras sin hueso por empanada. Perfecto. Bueno, tenemos la masa, tenemos los 3 rellenos. Rápidamente, que ya sabes esto cómo es. Venga, vamos allá. Vamos a montar la empanada. Venga, mira, pues una vez tenemos los rellenos listos y la masa ya reposado, pues es el momento de dar la forma característica a las empanadas. Para ello necesitamos hacer con cada una de las bolas una especie de cuenco de unos 2 centímetros de profundidad, ¿sí?, que posteriormente pues ya rellenamos con los que hemos preparado, con los rellenos. Para ello espolvoreamos harina en la mesa, aplastamos con la palma de la mano ligeramente la bola y formamos un hueco en el centro. Podemos ayudarnos con los pulgares y vamos haciendo crecer hacia el exterior hasta conseguir la forma de una especie de cenicero, por ejemplo. Otra manera de darles la forma es con la ayuda de un rodillo, harina en la mesa igualmente, y hacemos una lámina con el rodillo. Luego buscamos un cuenco que más o menos sea el tamaño que queremos hacer la empanada, le espolvoreamos harina del interior para que sea fácil de desmoldar, colocamos la lámina y le damos la forma al recipiente, cortamos los bordes, lo desmoldamos y tendríamos ya la forma de la base de la empanada.
Tenemos que reservar algunas bolas para hacer las tapas. Las haremos como con el rodillo, haciendo una lámina, y cortamos los círculos redondos, un poquito más grandes que el cuenco que hayamos hecho. Podemos utilizar el recipiente que hayamos utilizado para darles la forma por la parte exterior y así sean un poquito más grandes. Bueno, lo que hacemos ahora ya es rellenar nuestras empanadas con los ingredientes que hemos estado preparando mientras dejamos reposar la masa, ¿no? Y bueno, las haremos de carne, pescado y pimiento rojo con atún, como hemos dicho. Dejamos el relleno que esté un poquito bajo, ligeramente bajo, para poder tapar más fácilmente la empanada. Y empezamos humedeciendo ligeramente los bordes tanto de la empanada como de la tapa. Con un pincel nos podemos ayudar para que se peguen más fácilmente. Colocamos la tapa sobre la empanada, con los dedos vamos pegando los laterales. Podemos hacer unos pequeños pliegues que son característicos de las empanadas, ¿no? Y una vez que están las empanadas pues listas, montadas, cerradas, al horno. Bueno, se ponen. Normalmente lo que hacemos es en la parte superior hacerles unas diferentes marcas para saber de qué tipo de relleno son, sí. Que es muy característico. Y las llevamos al horno, que lo tenemos calentado a 160 grados, no tan fuerte como en otras ocasiones, porque lo que queremos es que se cocinen sin que se nos quemen por fuera durante unos 20-25 minutos, más o menos. 160 grados, sí, 20-25 minutos. Exacto, aconsejable ir comprobándolo porque depende también del tamaño de la empanada y del tipo de horno que tengamos. Y cuando vemos que ya están ligeramente doradas, las sacamos y las dejamos enfriar. Se suelen guardar luego a temperatura ambiente, no están en nevera y son muy buenas para comer en cualquier momento, en cualquier ocasión, para cuando vamos a la playa, al campo y buenísimas. Cualquier momento. Gracias, Toni, hasta la próxima. Pues ya tengo las empanadas hechas, hasta la próxima.